Esta noche les mando los dos videos. Eh, en preparación para el lunes, porque el lunes empezamos Apocalipsis, quería leerle un pasaje en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. No se lo voy a leer todo, se lo voy a leer al final. Solamente le voy a leer las dos primeras palabritas de Efesios capítulo 4, versículo 1. Las dos primeras palabritas. Porque en Efesios 4 viene, perdóneme que le digo, perdónenme, no se rían, pero viene Efesios 1, 2, 3 y 4. No, hay un orden. Y no es que está en orden en números. No se olviden que Pablo no escribió en capítulos y versículos. Los capítulos y versículos fueron puestos en la Biblia después del año 1000. No. Es decir, no. Eran cartas, como una carta, la carta a los Efesios, carta a los Filipenses, es una carta que comienza con un saludo y termina con una despedida. Y acá en lo que para nosotros es capítulo 4, y ustedes se van a dar cuenta por qué dividieron el libro así, ¿no? El libro de Efesios, en el capítulo 4, hay como un cambio, como una división. Capítulo 1, 2 y 3, y después viene el 4, y en el 4 hay una división, porque Pablo empieza a hablar de otra cosa. Y se lo digo rápido, ¿sí? Se lo digo rápido. En el capítulo 1, Pablo nos dice que nosotros estamos sentados, ¿sí? ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales. Estamos sentados, ¿no? En el capítulo, en la primera parte del 1 al 3, estamos sentados. En el capítulo 4, Pablo cambia y dice, ahora tienen que andar. Es decir, ahora tienen que caminar. Y en el capítulo 6, Pablo dice, y ahora tienen que pelear. Porque el capítulo 6 habla de la armadura de Dios, habla de la lucha que tenemos, que no tenemos, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, y entonces habla de esa lucha. Entonces, fíjese qué progreso él está siguiendo. Estamos sentados, porque estamos sentados podemos caminar, y porque sabemos caminar podemos pelear. Ahora, yo no puedo pelear si yo no entiendo dónde estoy sentado. Yo no puedo pelear si yo no sé cómo caminar. Entonces, hay un progreso de que tenemos que saber dónde estamos sentados. Después tenemos que caminar de acuerdo a esa posición. Y después, porque estamos caminando de acuerdo a esa posición, podemos pelear. Podemos enfrentarnos al enemigo. Es una realidad que el que no entiende quién es en Cristo, mejor que no pelee, no se enfrente al diablo, porque el diablo te confunde rápido. Entonces, ¿cómo voy a resistir al enemigo cuando yo no sé quién soy? Entonces tengo que saber dónde estoy sentado, que es mi identidad. Después tengo que aprender a caminarla, y entonces después puedo ponerme la armadura y pelear. ¿Me entienden? Es el libro a los Efesios. Ahora, en el libro de los Efesios, entonces, en el capítulo 4, Pablo cambia. Pablo dice, ok, ustedes están sentados y todo eso, qué lindo. Ahora, aprendan a caminar. Entonces, en el capítulo 4, él empieza con las palabras, yo pues. Es decir, por lo tanto,
Yo, por lo tanto, considerando lo que recién yo les enseñé, ahora entonces le voy a introducir un nuevo tema. Y él ahora en el capítulo 4 va hasta el final del capítulo 5 y un poquito del 6, él va a hablar acerca de caminar, cómo andar. Entonces, ¿por qué? Porque en el capítulo 1, entonces, él empieza, antes de que te empiece a decir dónde estamos sentados, te va a explicar quiénes somos. Y entonces en el capítulo 1, primeramente, y esto está escrito en orden, dicho sea de paso, hay un orden. Un buen maestro empieza con lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, ¿no? Es decir, tiene un orden. No empieza por el final, empieza por el principio. Entonces en el capítulo 1, por ejemplo, él comienza hablando del Padre. El Padre. Y entonces él dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora dice lo que hizo el Padre. ¿Quieren saber? Miren lo que dice. Según nos escogió, según nos eligió, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo. Y nosotros hablamos mucho de esto en estos pasados meses, ¿no? De cómo nosotros estábamos en Cristo, pero ¿por qué? Porque Él nos escogió, Él nos eligió, y como no había ningún lugar donde ponernos, nos puso en Cristo. Y estuvimos en Cristo toda esa eternidad del pasado. Dice, según nos eligió o escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para un propósito. Para que fuésemos santos, es decir, separados para Dios y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Dios nos necesitaba? No. Mire lo que dice. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, si Dios se va a glorificar en algo, ¿saben qué se va a glorificar? El que Él nos escogió en su gracia. Que Él nos eligió sin nosotros merecernos. Fíjese que no, cuando uno se quiere halagar no, es por algo bueno que han hecho. Bueno, Dios se glorifica y se honra en el hecho de que nos eligió cuando nosotros no lo merecíamos y nunca lo vamos a merecer. Para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Más o menos dice para la alabanza de su gracia gloriosa. Eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el Padre. Lo primero que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso es, miren, el Padre los eligió en Cristo, los eligió por su pura gracia. Ustedes no se merecían nada, nosotros no merecíamos nada, pero Él nos eligió porque Él quiere alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, después de que Él define lo que hizo el Padre, habla del Hijo. Habla del Hijo. Y el Hijo, mire lo que hace. En quien tenemos redención por su sangre. Espérese, es decir, cuando uno redime algo, porque fue a la casa de empeño, ¿se acuerda? Todavía hay casa de empeño por ahí, ¿no? Pero antes en cada barrio había una casa de empeño. ¿Y qué era la casa de empeño? Y bueno, cuando la gente no tenía dinero, llevaba algo de valor y lo empeñaba. La casa de empeño le daba una X cantidad de dinero
y le daba, no sé, 3 meses, lo que sea, para venir a redimirlo. Si la persona no redimía esa joya, un reloj, qué sé yo, hasta ropa, muebles, entonces la casa de empeño lo vendía al precio que sea. Cuando la persona juntaba el dinero para venir a redimir lo que le había pertenecido, generalmente el precio que tenía que pagar era mucho mayor. Porque la casa de empeño tenía que ganar algo. Bueno, mire lo que dice acá. Que Jesús nos redimió con su sangre. Espérese. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costaste? ¿Cuál es el precio? La sangre de Él. ¿Hay algo más valioso que la sangre del Hijo, inocente, santo, perfecto, eterno, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valen cada uno de ustedes? La sangre. Porque Él redimió con sangre. Sí. No hay otra manera de explicarlo. Entonces dice, Él nos redimió con su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, no estamos hablando del perdón de cada uno de nosotros individualmente, pero de todos, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa gracia dice que la hizo sobre... Espérese. Le voy a usar una palabra que usamos nosotros, ¿sí? La hizo rebalsar. Es decir, ¿qué significa que la hizo rebalsar? Y que le puso más gracia de lo que se necesitaba. La hizo sobreabundar. La hizo abundar sobre todas las cosas. La hizo en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque cuando Él nos salvó y nos extendió su gracia, nos dio a conocer. Es decir, nosotros tuvimos que entender lo que estábamos haciendo y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. Eso fue lo que hizo el Hijo. Y no solamente eso, dice, pero en Él tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme a un propósito, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Eso es lo que hizo el Hijo. Ahora viene el Espíritu Santo. Dice el Espíritu, en el capítulo 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el depósito, el primer pago de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en el capítulo 1, como que él dice, miren, le voy a explicar lo que hizo el Padre, le voy a explicar lo que hizo el Hijo y le voy a explicar lo que hace el Espíritu Santo. Dios. No se olviden que cuando la Biblia habla de Dios, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de la Trinidad, de cómo Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se propusieron hacer esto y cada uno hizo su parte. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre nos escogió. Dios el Hijo nos redimió. Dios el Espíritu Santo dijo, ya están salvos, ahora los voy a sellar. ¡Boom! ¿Y por qué sello?
Porque el sello no solamente es señal de propiedad. Es decir, cuando el sello significa esto es mío, ¡pum! Pero el sello está puesto sobre la herencia. Es decir, es la seguridad que nosotros tenemos, es la oficialización de la herencia. Ustedes saben bien que en nuestros países te dicen, no, esto es que necesita un sello de fulano y un sello de... ¿Por qué? Porque el sello oficializa. Es decir, un pasaporte sin el sello no sirve. Un documento, una cédula sin el sello no sirve. Tiene que tener ese sello. Entonces, el Espíritu Santo sella nuestra salvación. ¿Por qué? Y porque la salvación nuestra viene con herencia. Viene con herencia. Ese es el capítulo 1. Después del capítulo 1 viene el capítulo 2. Y en el capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Y ahí te explica que Dios hizo todo eso. Pero eso se lo propuso, es que Dios nos eligió, que Jesús nos redimió, que el Espíritu Santo nos selló. Eso ya estaba hecho. Ahora, en la historia, Jesucristo viene, muere, resucita, y ahora Pablo dice, sí, pero cuando Jesús murió, no estaban muriendo solo, ustedes estaban muriendo con Él. Y cuando Jesucristo sufrió, Él no estaba sufriendo solo, ustedes estaban sufriendo con Él. Y cuando Jesucristo fue puesto en la tumba, no estaba solo, ustedes estaban en Cristo. Y cuando Él resucitó, ustedes estaban resucitando con Él. Y cuando Él ascendió a los cielos, ustedes también. Y cuando Él se sentó a la diestra del trono de Dios, ustedes se sentaron también. Y acá nos dice puntualmente que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, con Él. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos salvos por gracia, no por obras, ¿no? Y entonces, Él dice, y ustedes ya... y esto después en el capítulo 3 dice, y esto no es para los judíos solamente, cuidado. Porque a mí me fue dada, en el capítulo 3 dice, a mí me fue dada una revelación de un misterio. Un misterio. ¿Y cuál fue el misterio? Y el misterio es que esto no es para el pueblo judío. El misterio era que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y él termina el capítulo 3 diciendo, por esta causa, por todo este plan, por todo esto que le he dicho en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahora estoy terminando el 3, por todo esto yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿No ve? Aquí el pueblo judío no es solamente los que tienen nombre. Acá todos tomamos nombre. En los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces ahí dice a fin de que arraigados y cimentados en su amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok, lo que recién le expliqué, capítulo 1, 2 y 3, se lo expliqué tan rápido que me da vergüenza, porque esto tomaría meses hablarlo. Pero, ¿por qué le estoy hablando así rápido? Porque el capítulo 4 empieza con yo pues. Es decir, por lo tanto, yo.
¿Y por lo tanto qué? Por lo tanto de todo lo que recién expliqué. Y entonces ahora, ¿qué va a decir él? Él está diciendo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque hemos muerto y resucitado y hemos subido a Él a lugares celestiales y nos hemos sentado en el mismo lugar donde Él está sentado. Todo eso. Y ahora Él dice así. Entonces, porque todo esto, lo que ya recién le expliqué, dice yo, preso en el Señor. Espérese. Preso, ¿sabe lo que significa preso? Encadenado. Encadenado. Entonces Pablo está diciendo, entonces, porque yo recién te expliqué todo esto, ahora me está diciendo, escúchenme a mí, yo estoy encadenado en el Señor. En es la palabra uno con, uno, ser uno, ¿no? Ser uno. Entonces, esta expresión, yo estoy encadenado y soy uno con Cristo. Si Pablo está diciendo, sí, está bien, yo estoy en una cárcel romana y estoy encadenado a un carcelero, porque en aquel tiempo los prisioneros estaban encadenados a un carcelero, a alguien que los cuidaba. Pero Pablo está diciendo, yo no, ustedes no entienden, yo no estoy encadenado a este hombre que está al lado mío, yo estoy encadenado a Jesús. Es decir, yo voy donde va con quien yo estoy encadenado. Y la razón por que yo estoy en Roma no es porque me trajeron acá, no es porque me encadenaron a un carcelero y me metieron en un barco y yo llego acá encadenado. No. Yo estoy en Roma porque Jesús quiso venir a Roma. Entonces, como Jesús quiso venir a Roma y como yo estoy encadenado a Jesús, y yo tuve que venir a Roma, porque me arrastró. Entonces dice, yo estoy encadenado con Cristo. Pero esto se pone mejor ahora, porque dice así, yo pues encadenado uno con el Señor, os ruego. Yo no sé por qué estas palabras fueron así traducidas, pero la palabra ruego acá es la palabra parakaleo, que significa, kaleo significa llamar, y para significa al lado de. Si para médico, alguien que está al lado de un médico. Para psicología, alguien que está al lado de un psicólogo. Entonces, el para significa al lado de, y la otra palabra es llamar. Entonces, fíjese lo que está diciendo acá. Yo estoy encadenado a Cristo, pero ahora los llamo a estar al lado mío. Es decir, está diciendo, hermanos, yo estoy encadenado con Cristo, ahora yo los llamo, que ustedes también anden encadenados con Él, juntos. Vamos, encadenemos todos. Encadenémonos todos con Jesús. Vengan al lado mío. ¿Dónde estaba Pablo? En una cárcel. ¿Y dónde estaba Pablo? ¿Encadenado a un soldado romano? No, estaba encadenado a Cristo. Y ahora él dice, vengan al lado mío. Vengan. Os ruego. Entonces dice, vengan al lado mío y yo los ruego que andéis. Y esa palabra significa caminar hacia un destino. Espérense. El creyente tiene que caminar con Jesús. Pero nosotros no caminamos así por caminar. El caminar del creyente no es un camino así, no sé, qué sé yo. Un camino normal. Nosotros caminamos hacia un destino.
Ahora te lo voy a explicar, ¿eh? Ahora te lo voy a explicar. Dice, entonces, yo pues encadenado junto uno con el Señor, los llamo a mi lado para que caminen hacia una destinación. ¿Cómo? Como es digno. Como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Te voy a explicar estas palabritas porque estas palabritas te explican todo. Primeramente te dice, hay que caminar dignos ¿de qué? De una vocación. Dicho sea de paso, la palabra vocación, la palabra llamado y la palabra os ruego es la misma palabra, llamar. Pero miren lo que significa la palabra llamar en el Nuevo Testamento. Llamar no significa Orlando, Antonio, Luz, Emilio. Eso no significa llamar en el Nuevo Testamento. La palabra llamar es la palabra invitar. Invitar. Invitar por nombre. Ok. En aquel tiempo se usaba, y Jesús contó la parábola de un hombre que quiso hacer una fiesta. Y le dijo a sus siervos que salgan ¿a qué? A invitar, a llamar, a invitar a gente para que vengan a su fiesta. Los siervos salieron y hubo gente que recibió la invitación y aceptó la invitación. La aceptó, ¿sí? Bueno. Pero el asunto era que cuando se invitaba a una persona y la persona aceptaba, entonces ahí no se quedaba el asunto. El que invitaba a la fiesta salía y preparaba los alimentos. Preparaba los alimentos de acuerdo al número de la gente que había aceptado la invitación. Es decir, igual que cuando uno te invita a una fiesta de casamiento y entonces queremos saber cuánta gente va a venir. ¿Para qué? Y para por lo menos preparar mesas, sillas, alimentos. Tenemos que tener una idea de quién va a venir a una fiesta. Entonces, este señor tiene una lista, los siervos salieron, invitaron, llamaron, la gente dijo que sí, y entonces el señor que quería hacer la fiesta salió, compró todo y empezó a cocinar y empezó a preparar alimentos. Y mire cómo se hacía en aquel tiempo. Cuando la comida estaba lista, los siervos salían a llamar a los invitados. Y le decían, los alimentos están listos, vengan, vamos a comer. Entonces Jesús cuenta la parábola de esa fiesta, que un montón de gente que dijeron que venían a la fiesta, cuando la comida estaba hecha, estaba servida y estaba en la mesa, le dijeron, no, tengo un dolor de cabeza, me duele el dedo gordo del pie, no, tengo que salir de compras, tengo que esto, mira, tengo que ir a cuidar a este, bla, 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 bla. Y un montón de gente no fueron llamados. Pero cuando llegó el momento de salir e ir a la fiesta, se arrepintieron y no fueron. Entonces el señor de la fiesta, ¿qué le dijo a los siervos? No, olvídense de esta gente, salgan por las calles y salgan por ahí, y traigan a todo aquel que tiene hambre, que el que quiera venir, que venga nomás. Ok. Dios, cuando nos llama, nos invita. Es una invitación por nombre. Cuidado, porque cuando Dios invita a alguien ya le tiene todo listo.
Le tiene la salvación, vida eterna, bendición, sanidad, prosperidad, crecimiento. Y después le tiene todo, toda la vida eterna, le tiene un lugar al lado de él en el trono, todo. Cuando él llama a una persona es porque ya le tiene todo preparado. Cuando él te llamó, te tenía toda la fiesta lista, hasta la eternidad. Te tenía una mesa con una silla, con una etiquetita, con tu nombre. Y cuando uno va a una fiesta que le ponen una etiquetita en la mesa y te dice, que ahí se siente fulano, fulana, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí, así. Esa es la palabra llamar en el Nuevo Testamento. Y entonces Pablo dice así, que él es prisionero, él está encadenado con Jesús. Y entonces dice, vengan a mi lado, los llamo a que estén a mi lado, para que ustedes caminen hacia un destino. Pero este caminar tiene que ser digno de la invitación con la que fuiste invitado. Digno. Miren lo que significa la palabra digno. La palabra digno es linda, hermosa, en español es la digna. Pero ¿sabe lo que significa en el Nuevo Testamento? Significa peso. Es decir, la palabra digno, cuando alguien es digno, mira esto, alguien es digno, tiene el mismo peso de algo de valor. El mismo peso de algo de valor. Entonces, ¿se acuerdan cuando nos reíamos el otro día de cuando éramos chicos, que íbamos a una verdulería años atrás? Y en la verdulería había una balanza, no era digital, no, era la balanza de antes, era un cajón así que tenía 2 platos, y uno ponía las papas aquí o la fruta, y después el verdulero ponía una pesa de 1 kilo, 2 kilos, y entonces se balanceaba, ¿sí? La balanza a pesas, exactamente. Y cuando la balanza, cuando lo que se ponía acá, se ponía en el mismo nivel de la pesa, entonces era digno. Ahora, mire esto. Pablo dice, espérense, ustedes tienen que caminar al mismo peso de la invitación que Jesús le hizo. Cuidado que Jesús no te invitó a una fiestita. Cuidado que Jesús no te invitó a un partido de fútbol. Jesús te invitó a caminar hacia un destino, hacia una destinación. Caminen según el peso de ese llamado. Si entenderíamos esto. En los capítulos de antes, Pablo lo explica bien claramente. Nosotros fuimos llamados para hacer alabanza de su gloriosa gracia. Es decir, ¿de qué Dios se glorifica? ¿En qué? En que nos mostró gracia. Es decir, ok, imagínense cómo nos ven los ángeles. Los ángeles no se cansan. Los ángeles andan rápido. Los ángeles suben al cielo, bajan a la tierra, así en un segundo. Los ángeles están en la gloria y después nos ven a nosotros. Nosotros nos cansamos,
transpiramos. Nos tenemos que poner un montón de cosas para por lo menos tener un aroma. Los ángeles están diciendo, ¿cómo puede Dios usarlo a ese? Pero ¿cómo puede ser que Dios le tenga paciencia a esa? No. Espera. Pero mirá qué lento que se mueven. Mirá, a la mañana ni se quieren levantar. Mirá, cuando David se levanta le duele el pie, le duele la cabeza y se queja y tiene que tomar café antes de empezar porque si no, no va a ningún lado. Y los ángeles están mirando todo eso, ¿oíste? Y están diciendo, pero... Y Dios sabe lo que hace. Ay, te hacen ruido los huesitos. ¿Quién fue? ¿A quién le hacen ruido los huesitos? Y ¿saben qué? Los ángeles están diciendo, ese ni sabe hablar. Cantar. Uy, por favor. Los ángeles que están continuamente en la presencia de Dios cantando. Y como que están diciendo, y Dios entonces sabe lo que hace. Dios, Pablo lo dice. Es decir, Pablo dice que él quiere mostrar su multiforme sabiduría a los principados. ¿Qué quiere mostrar? Le quiere mostrar, ¿sabe lo que le quiere mostrar? Le quiere decir, sí, ustedes corren, ustedes se mueven, ustedes son perfectos, ustedes no duermen, ustedes no se cansan, pero mira lo que yo hago a través de ese. Mira lo que yo puedo lograr a través de ese flaco que está ahí, que no sirve para nada. Mira lo que puedo hacer yo a través de esta chica humilde que no la conoce nadie. Mira lo que yo puedo hacer. Y ahí Dios se glorifica. ¿Se glorifica en los ángeles? No. Se glorifica en nosotros, los débiles. Los débiles. Algunas veces nos sentimos mal, nos sentimos bien, qué sé yo. Exactamente. Lo vil y lo menospreciado. Escoge Dios. Para eso, ahí Él se glorifica. Y Jesús entonces, nos redime con un propósito, para que caminemos dignos de esa vocación, dignos de esa invitación. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Y mañana terminamos esto, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y espérese. Cuidado que la palabra soportar no está bien traducida. Está mal. Me enojo. Porque nosotros, en español, soportar es que, ay, yo tengo que soportar todo eso, yo tengo que soportarlo. Ahí la palabra no es soportar, la palabra es cargar. Nos tenemos que cargar con paciencia los unos a los otros en amor. Cargar, como que echarnos a la espalda y cargar, no soportarnos. La Nueva Versión Internacional dice tolerar. No. Nosotros no nos toleramos. Tampoco nos soportamos. Nosotros nos cargamos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la fe. Un cuerpo, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todo. Mañana terminamos con esto. Miren lo que Pablo está enseñando. De una cárcel romana, ¿está bien? Encarcelado a un carcelero romano que lo insulta, que le dice que lo van a matar todos los días. Un carcelero romano que, dicho sea de paso, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo le escribe a la iglesia, a los filipenses, y le dice, hermanos filipenses, gracias porque ustedes no se olvidaron de mí y me mandaron una ofrenda? Gracias porque no se olvidaron.
¿Sabe por qué un prisionero de Roma necesitaba? Porque en la cárcel no le daban de comer. Tenía que comprar su comida. En la cárcel no le daban ningún servicio, nada. Tenían que comprar todo. Si no tenían dinero, se morían. Y a los romanos les encantaba que los presos se mueran. Porque se morían y los tiraban por ahí y ya está, se terminó. Y Pablo fue sostenido por los hermanos. Entonces fíjate que este hombre de una cárcel romana, prisionero, amenazado, bajo muerte, ahora le escribe a los hermanos en Éfeso y le dice: hermanos, únanse a mí. Yo los ruego, los llamo a que estén al lado mío. Únanse a mí y caminemos, andemos como dignos, con el mismo peso de la vocación, de la invitación que Él nos ha hecho. ¿Para qué? Para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él le muestre a todos los principados. Amén. La multiforme sabiduría de cómo Dios nos usa, cómo Dios nos usa, cómo Dios te puede usar para darle una sonrisa, una bendición, un saludo, una oración, intercesión, orando los unos por los otros, ayudándonos, bueno, todo eso. Cuidado, porque nuestro caminar es pesado. Es pesado. Porque nosotros no fuimos invitados por el señor de la esquina o por la familia, por un vecino. Nosotros fuimos invitados por Jesús. Fuimos invitados a caminar con Él. De hecho, a correr con Él, ¿no? Después hay tantas ilustraciones de cómo es nuestro caminar con Él. Invitado por Jesús, ¿sí? ¿Sí? Elegidos por el Padre. Él nos invitó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros después de tanto tiempo vinimos, recibimos la invitación, ahora estamos caminando con Él. Y ahora nos dice: caminen dignos, dignos. Eso significa que nosotros somos un... ¿Sabe lo que somos? Espérese. Estoy tratando de traducir una palabra que tengo en la cabeza. A ver, cuando uno va a un centro comercial, ¿no? Un centro comercial y hay toda como una presentación de un producto. Tienen fotos y tienen presentación, tienen... ¿Cómo? Como un... Es decir, cuando uno entra a un centro comercial y alguien te quiere... ¿Cómo? ¿Un stand? Un stand. Sí, un stand, pero como... Pero sí, bueno, eso somos nosotros. Sí, es una... Ajá. Esa es la palabra, una exposición. Una exposición. Eso es lo que somos. Al mundo entero. Y a los ángeles. Y también a los demonios. ¿Sí? Caminemos dignos. Dignos de nuestra vocación. Espíritu Santo, ayúdanos a... Ayúdanos a caminar con esa dignidad, con ese peso, entendiendo que es nuestro llamamiento. Cómo el Padre nos invitó, desde antes de la fundación del mundo, nos invitó por nombre, nos asignó herencia, nos declaró hijos, hijas de Él, familia, nos puso nombre. Y ahora nosotros estamos caminando estos años en la tierra y somos como una exposición.
una exposición de la gloria de su gracia, de la gloria del favor no merecido de Dios. Gracias, Señor, por este alto privilegio que tenemos de ser tus representantes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Exactamente.